Y se puede intentar también estar, o sea, pueden estar intentando conseguir como una raza superior o una raza perfecta. Me explico. Por ejemplo, si mi hijo puede tener síndrome de Down, pues no sé si se elimina o cómo va eso, para que no haya nadie con discapacidades, para que no, ¿no? Sí, todo esto es una corriente bioética que se llama transhumanismo, Ujú. que busca el acabar eh, con aquellas cuestiones que, digamos, no son buenas en nuestra especie, como el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, etcétera. ¿Qué ocurre en síndrome de Down? Síndrome de Down es una discapacidad de origen genético que se identifica claramente por un test genético, bien en la sangre de la madre, por las células que se intercambian entre el bebé y la madre, o bien mediante una amniocentesis. En el par de cromosomas 21 hay 3 en vez de 2. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que en nuestro país el 90% de las personas que se diagnostican en útero con síndrome de Down son abortadas. La realidad es que estamos viviendo el exterminio de unas personas que efectivamente tienen discapacidad intelectual de origen genético, pero que, como decía el profesor Lejeune, que fue quien descubrió la causa genética del síndrome de Down, no es que tengan algo de menos, sino que tienen algo de más, ese cromosoma extra de más. Yo creo que todos hemos sido testigo de ver cómo una persona con síndrome de Down lo primero que arranca de nosotros es una sonrisa. Creo que todos sabemos cómo las personas con síndrome de Down eh, tienen una esperanza de vida alta a fecha de hoy, trabajan y lo hacen con un rigor que ya nos gustaría hacerlo a los que no tenemos síndrome de Down. Son personas que no mienten, que trabajan conforme a una honradez que ojalá la tuviéramos en nuestra sociedad. Y sobre todo, es que el discriminar a alguien en función de sus genes es algo que ya se dijo que no debería hacerse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tantas otras declaraciones. Y estos diagnósticos genéticos preimplantatorios, en el caso de fecundación in vitro o prenatales, en el caso de embarazos que ya se están gestando, son eugenesia en estado puro. O sea, es selección de individuos de la especie humana en función de los genes y es decidir quién puede y quién no puede nacer en función de criterios, en este caso genéticos, que bueno, quién nos dice que eventualmente pues no sobremos los bajitos en el mundo, ¿no? Con lo cual, pues yo concretamente me puedo ir despidiendo porque eh, es una selección verdaderamente arbitraria y contraria a la ética personalista. Y cómo, bueno, has hablado de transhumanismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos eliminar el sufrimiento, que al final es algo bueno, ¿no? Que la gente no sufra o que de alguna manera pues haya avances médicos, ¿no? ¿Cómo hacerlo de una manera ética? Eh, el transhumanismo no plantea acciones éticamente aceptables, puesto que lo que plantea es seleccionar en función de los genes, es edición génica a nivel de línea germinal. Y bueno, habría que ver hasta qué punto el sufrimiento, evidentemente, no en un escenario masoquista, no Ujú. queremos sufrir, pero en muchas ocasiones el sufrimiento saca lo mejor del hombre. Ujú. Y sobre todo, la condición humana es así, o sea, la única certeza que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. El transhumanismo pretende la perpetuidad y pretende ya dar el salto al posthumanismo, llegar a algo que sea posthumano, que ya no sea humano y que por tanto se perpetúe en el tiempo. ¿Realmente es bueno vivir 150 años? Yo creo que son cuestiones que tienen un fondo sobre el que reflexionar que deberíamos plantearnos. Así a priori es como, bueno, claro que es bueno no sufrir, o sea, claro que es bueno intervenir sobre las patologías, ahí va la medicina, ¿no? Curar cuando se puede, cuidar siempre. Eh, Son aforismos médicos que deberían estar vigentes en nuestra sociedad, pero la realidad también es, si hoy nosotros no podemos curar como tal el síndrome de Down en todas sus manifestaciones, la solución entonces es acabar con la vida de estas personas. Y así se acaba con el sufrimiento de una vida no digna de ser vivida. Es un exterminio. Y lamentablemente, pues bueno, la especie humana, ¿no? Y la historia nos demuestra cómo esto ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo, en función de la raza. Miremos a la Segunda Guerra Mundial y como lamentablemente hoy pues sigue ocurriendo, ¿no? En tantos escenarios. Entonces es muy importante poner a la persona en el centro y salvaguardar la dignidad de la persona, de toda persona.
de toda persona, independientemente del número de cromosomas, independientemente de los genes, independientemente de la raza, del sexo, del color, de la religión, lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y Mónica, ¿podríamos hablar también, por favor, de el embryoscope? No sé si te suenan todos estos temas, bueno, seguro que sí, de las granjas humanas. O sea, realmente ese es el futuro de la humanidad. Bueno, espero que no, pero ya se ven imágenes de, bueno, como laboratorios enormes con muchísimos bebés dentro de máquinas. O sea, esto puede llegar a ser posible. A ver, esto está ahí. La cuestión es que hemos llegado ahí porque en 1978 nació la primera niña generada por fecundación in vitro, que fue Luisa Brown, y la ciencia demostró que la vida humana se podía generar fuera del útero y se podía generar en el laboratorio. Ahora, en este contexto, avanzamos hacia granjas de óvulos, avanzamos hacia contenedores de semen, avanzamos hacia la posibilidad de úteros artificiales, hacia la posibilidad de tener incubadoras que en el salón de tu casa estén incubando al bebé y todo lo que vemos, que parece ciencia ficción, pero que muchas de las cuestiones ya están. Al final, cuando cruzamos la fina línea de la ley natural eh, y, no, y no estamos instrumentando los avances científicos en unos pilares éticos sólidos, eh, las probabilidades de que se vuelva contra el hombre son muy altas. Granjas de mujeres ya existen en países como Ucrania, por ejemplo, donde son paraísos de la maternidad subrogada. ¿Qué ocurre? Un proceso de maternidad subrogada tiene también unas implicaciones económicas muy importantes para la mujer que entra en el proceso, que varían mucho en función del PIB del país donde esto se está produciendo, pero que estamos hablando de 40.000 euros por ciclo de maternidad subrogada. Se convierte de nuevo en una fuente de ingresos para la mujer. ¿Qué ocurre en países donde la maternidad subrogada es legal y donde el aborto es legal? Pues que la mujer entra en el proceso de maternidad subrogada, cobra una parte, aborta, vuelve a entrar, cobra una parte, aborta, vuelve a entrar. ¿Qué se hace para evitar que esto ocurra y para que efectivamente quien contrata la maternidad subrogada pueda haber satisfecho su contrato? Pues se confina a las mujeres en estancias para estar vigiladas y para que no puedan abortar. Y aprovechando ese confinamiento, cuando la pareja o la mujer en solitario o la pareja homosexual o la persona homosexual en solitario acude a contratar a estas mujeres, como están confinadas, puede elegir cuál es la que quiere que geste a su hijo. Son granjas, en definitiva, parecido a granjas. Algunas cuestiones están, otras están en proyecto, pero la realidad es que en 1978 nació la primera niña por fecundación in vitro y a partir de entonces se abrió la caja de Pandora de lo que es poder generar vida humana en el laboratorio, poder generar vida humana con óvulos y espermatozoides de personas que no son necesariamente los padres biológicos, poder insertar ese embrión generado en el útero de la mujer que se preste a ejercerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde crees que vamos? Bueno, yo soy optimista por Ujú. naturaleza, entonces yo creo que las consecuencias, algunas las estamos viendo ya y otras son fácilmente esperables. Por tanto, yo espero que el péndulo vuelva, ¿no? Y que podamos tener una reflexión realmente seria sobre lo que tenemos hoy sobre la mesa. Más de 100.000 abortos al año en nuestro país, 27.000 niños generados por fecundación in vitro, más de 400.000 embriones congelados. Cifras que nos deben hacer reflexionar y que quizás nos lleven a volver a entender pues que la maternidad es una condición de la mujer, la paternidad lo es del varón, que los hijos son un don, que la ley natural permite, cuando no hay patologías de base o cuando no hay alteraciones, poder tener hijos por reproducción sexual y que existen hijos que pueden ser adoptados y que están esperándolo y que es la opción más deseable. Y espero pues que volvamos al punto de equilibrio. Ujú. ¿Crees que
la gente o nos creemos inmortales, que quizá en el momento esto nos lo dijo Juan Manuel de Prada en una entrevista que hicimos con él, creo que dijo que cuando quitamos a Dios de la ecuación nos convertimos en pequeños dioses. Sí, verdaderamente el quitar a Dios de la ecuación del hombre es un error. Lo que ocurre es que lamentablemente no todo el mundo tiene fe. No todo el mundo tiene a Dios en su vida, tristemente, porque no cabe duda de que la riqueza de tenerlo, aquellos que lo tenemos, pues no sabríamos ni podríamos vivir sin él. El hecho de que el hombre se olvide de Dios no implica que Dios se olvide del hombre. El hecho de que el hombre no reconozca la existencia de Dios no implica que Dios no exista y que Dios nos sostenga a todos y cada uno de nosotros. Pero no cabe duda de que un avanzar hacia adelante por encima de todo y de todos, creyéndonos los dueños del universo, aparte de ser una equivocación, no conduce a nada bueno. Y por otra parte, como yo creo que he dicho en algún momento antes, si hay una certeza que tengamos, es que vamos a morir. Desde que nacemos sabemos que vamos a morir, no sabemos cuándo. Algunos piensan que es una buena idea elegir el cuándo nosotros, eutanasia y todo otro eh, ámbito, ¿no?, sobre el que se podría hablar. Pero la realidad es que vamos a morir. Y yo creo que el vivir de espaldas a esa realidad es un error, porque, bueno, la vida es muy corta al final y estaría muy bien enfocarla siendo muy consciente de la realidad de que la vida se acaba y que se trata de llenarla, ¿no? De llenarla y sobre todo de entregarla, porque estamos creados de una manera en la que la felicidad nos llega cuando nos damos. Y eso creo que todos tenemos la experiencia, ¿no? Cuanto más das y más te das a ti mismo, más feliz es uno mismo. Y a veces ese dar implica sufrimiento y ese dar implica renuncia. Y sin embargo, también implica felicidad. Entonces, sí, qué duda cabe. A mí me encantaría que de alguna manera todos tuviéramos esa dimensión trascendente y todos tuviéramos esa fe que nos permitiera gozar del hecho de ser creado, de ser criatura y de tener un destino eterno. Lamentablemente, la fe no todo el mundo la tiene, pero yo creo que sí que se puede encontrar un suelo común sobre el que caminar. Por eso empezaba hablando de los datos objetivos que la ciencia nos da, ¿no? Sin caer en un cientificismo, pero sí viendo que hay cuestiones que son fácilmente demostrables y que son fácilmente aceptables por todos, independientemente del credo que uno tenga o no tenga. Y estas cuestiones son, por ejemplo, que existe vida desde el momento de la concepción y que el cigoto y el embrión celular es vida humana, que todos hemos sido cigoto y que todo ser humano tiene dignidad. Ojalá estos principios se asentaran. Pues eso es todo, Mónica López Barahona. De verdad que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros, realmente ha sido un placer y bueno, espero haber podido aclarar o haber podido dar un enfoque distinto a algunas cosas.